Hola, en este video vamos a revisar el concepto de valor esperado que ya habíamos visto para variable aleatoria discreta y veremos cómo se define en el caso continuo. Entonces veremos el valor esperado y sus propiedades en el caso continuo y veremos un caso particular de la media y la varianza de la variable aleatoria uniforme. Empecemos. ¿Cuál es la definición de valor esperado? Recuerden que en el caso discreto la definición era una suma sobre todos los x de x por su PMF. ¿Qué estamos haciendo acá? Que en lugar de utilizar una suma estamos usando una integral sobre todos los x, aquí en general entre menos infinito e infinito. Bien. Miren que aquí seguimos usando x, solo que no la vamos a ponderar por la PMF, sino por su PDF, en este caso, obviamente, por dx, porque estamos integrando. Entonces, si ustedes observan bien, el concepto detrás, o la forma del valor esperado, sigue siendo la misma, solo que en lugar de sumar, estamos integrando, obviamente, porque estamos en un modelo continuo, y en lugar de usar la PMF usamos la PDF. Muy bien. Algunas propiedades entonces de valor esperado. Si ustedes recuerdan, habíamos visto esta, que era la regla del valor esperado para una función de una variable aleatoria. Si yo tengo que g es una función de x, entonces el valor esperado de g la podemos calcular de esta manera. Igual. Si ustedes se dan cuenta, esta forma es muy similar a la forma en el caso discreto, solo que de nuevo la sumatoria se reemplaza por una integral y la PMF por una PDF. Y la definición de la varianza sigue siendo la misma, solo que ya no se calcula de nuevo con una sumatoria, sino con una integral, y podemos también llegar a este mismo resultado, que es exactamente igual al caso discreto. Y si y es una función lineal de x, como lo tenemos acá, con a y b escalares, entonces esta propiedad de valor esperado se sigue cumpliendo en el caso continuo. El valor esperado de y, como a veces el valor esperado de x más b, y la varianza de y como a cuadrado veces la varianza de x. Entonces, si nos damos cuenta, realmente aquí en términos de las formas de la definición de valor esperado y sus propiedades, lo que estamos haciendo es reemplazar sumatorias por integrales y PMFs por PDFs. Haciendo énfasis siempre en que la diferencia más importante está en que en el caso discreto la PMF representaba un valor de probabilidad, los valores de la PMF representaban valores de probabilidad, y en el caso continuo eso ya no ocurre. En el caso continuo los valores de la PDF no son valores de probabilidad. Recuerden que las probabilidades en el caso continuo son áreas bajo la curva de la PDF. Por eso integramos. Muy bien. Veamos un ejemplo. En este caso, la variable aleatoria uniforme, como la tenemos definida acá. Si x toma valores entre a y b, entonces la PDF necesariamente será 1 sobre b menos a. ¿Por qué? Aquí tenemos la gráfica de esa PDF. Yo sé que la distancia que hay entre a y b es b menos a. Esta es, digamos, la base de ese rectángulo, y pues necesariamente la altura tendrá que ser 1 sobre b menos a para que su área sea igual a 1 y se cumpla con el axioma de normalización. Recuerden siempre eso, el área bajo toda la curva de la PDF tiene que ser siempre 1. El área sobre una región particular, un intervalo más pequeño, pues será la probabilidad de que la variable tome valores en ese intervalo. Muy bien. Esa es la PDF uniforme, y aquí tenemos entonces el cálculo de su valor esperado y su varianza. El valor esperado de x no es necesario hacer la integral. Uno podría pensar en, bueno, apliquemos la definición. Yo sé que es la integral entre a y b de x por la PDF de x
y yo podría hacer la integral, pero como la PDF es uniforme y el concepto detrás del valor esperado sigue siendo el mismo aún en el caso continuo, y es que recuerden que el concepto, una forma de interpretar el valor esperado es como el centro de gravedad de la distribución de probabilidad, en este caso el centro de gravedad de nuestra PDF. Como la PDF es uniforme, el valor esperado va a estar en el punto de simetría o justo en el centro de la PDF, en este caso b más a sobre 2, y ese es el resultado de esta integral, y ese es el valor esperado de una variable aleatoria que es uniforme en el intervalo AB. Ya para calcular la varianza sí es necesario hacer ciertas operaciones de cálculo, las integrales. Hay que calcular el valor esperado de x al cuadrado, su segundo momento, el segundo momento de x. Lo calculamos de esta manera, es la definición de la regla de valor esperado que vimos anteriormente, esta que tenemos acá. Bien, solo que en este caso g de x es igual a x cuadrado. Bien, entonces con esa regla podemos calcular este valor esperado que tenemos acá, y si aplicamos pues la integral vamos a llegar a que es a cuadrado más ab más b cuadrado sobre 3, esa expresión que tenemos aquí. Y la varianza, entonces nosotros sabemos que es el segundo momento de x, que lo habíamos calculado ya, menos el primer momento de x elevado al cuadrado. Y con esto llegamos a que la varianza de una variable aleatoria uniforme en el intervalo AB es a menos b al cuadrado sobre 12. Muy bien, esto es todo para este video. Nos vemos en el próximo.